Nuevamente un episodio más del Humanista. Bienvenido al Humanista, donde el alma se encuentra y la fe se conquista. Es un viaje al centro. De este lado nos encontramos con Mamers Rivera. eso. Y tenemos un gran invitado, pero qué mejor él para presentarse. Tenemos a... Ángel Moreno, ¿qué tal, mi querido Luis Mamers? Para mí es todo un placer poder estar aquí y sobre todo tener la oportunidad de compartir experiencias que puedan agregar valor, que puedan tener una lección aprendida. Y pues miren, el tema de... Quiero decirles a qué me dedico, pero antes de decirles a qué me dedico, creo que una buena forma de poder empezar es pudiendo saber qué es lo que nosotros resolvemos. Y es que imagínense que el día de hoy les ofrezco una propuesta con el 70% de probabilidades de perder. ¿Ustedes qué harían? ¿Me vas a ofrecer algo con lo que yo voy a perder desde un inicio? Con el 70% de probabilidades de perder. Hoy te hago una propuesta con el 70% de probabilidades de perder. ¿Tú qué harías? Sí aceptaría, pero también preguntaría cuáles son todas las cosas. Perfecto. Las letras chiquitas. Sí, Claro. Las letras chiquitas. Me agrada la actitud de Mamers. Sí. Yo de bote pronto te diría, no creo. Exacto. No sé si sea algo muy latino, pero, híjole, 70% en riesgo Dices no. es mucho. Eso es lo congruente y lo lógico, porque la pregunta es algo ilógica. Decir, oye, ¿por qué aceptaría un 70% de probabilidades de perder? Pero déjenme decirle que en México existen más de 5.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en México. Estas empresas aportan más del 50% del Producto Interno Bruto, generan 8 de cada 10 empleo y la tasa de mortalidad en los primeros 7 años de estas micro, pequeñas y medianas empresas, ¿de qué porcentaje creen que es? O sea, un 90%. Del 70%. Ah, ¿Qué quiere decir eso? Que las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy abren operaciones, en 7 años, el 70% de esas Qué van a barato. desaparecer. ¿Mueren? Van a desaparecer. Sí. Wow. ¿Nosotros a qué nos dedicamos? Precisamente a encontrar y analizar estos modelos de negocio para que esa conversión, ese porcentaje, revertirlo. Y en lugar de decir que el 70% desaparece, en nuestro grupo, con nuestras asesorías, el 70% no solo sobrevive, sino que también crece. Wow. Eso es lo que nosotros hacemos. me interesa. Cuéntame un poquito más. Ay, ahora sí. Sí, no, ya me interesó. ya me interesa. Ya me explicó las letras chiquitas. O sea, No, yo por eso desde un principio dije... Sí, voy a entrar. sí. mira, Ángel nos está diciendo, el 70% de las pymes De las pymes. mueren a los 7 años. Ahora, yo también quiero aquí manifestar, expresar, mejor dicho, que el emprendimiento en México nace de una necesidad, Ángel. No es que realmente nosotros tengamos como un ahorro, salvo tu mejor expertise, tengamos un ahorro y digamos, ay, ¿en qué voy a invertir? Tengo 100,000 pesos. Hoy me desperté para invertir Hoy me en algo, desperté, ¿no? hoy sí voy a ir a la tasa, voy a ir a la bolsa y a ver qué. Nacemos por necesidad, porque me quedé sin trabajo, porque no me alcanza, porque tengo un segundo empleo. Sí, o sea, es lo más común, ¿no? Es lo más común digo, cuando inicias algo, ¿no? En esta parte. Sí, y fíjense que esa es una línea bastante interesante porque lo que tú dices nace de una necesidad, pero desafortunadamente hoy con la lluvia de ideas, opiniones que nos dan las redes sociales, ese mensaje se puede transformar en algo que no necesariamente debe ser tan sano. Hoy te venden que puedes ser el dueño, tu propio jefe, que el ser emprendedor te va a dar libertad. Lo o romántico, ¿no? sí, Lo exactamente, romántico. romantizan Sí. algo que tiene mucha responsabilidad y peso. Hoy si quieres ser emprendedor es porque vas a solucionar un problema en la sociedad. Hoy porque si quieres ser emprendedor es por algo que te dignifica, es decir, que te da orgullo hacer. Y fíjense, yo tengo un criterio bastante básico para poder tomar decisiones, que es poder diferenciar entre la avaricia y la ambición. La avaricia es el deseo de poseer y la ambición es el deseo de lograr. Entonces, cuando te mueve algo que quieres poseer, pues vas 100% por el capital. Así es. Tal vez el fin puede llegar a justificar los medios, según Maquiavelo. O del otro lado es, oye, porque es algo que me dignifica, es algo que yo quiero lograr. Y no me importa, voy a hacer la barra, por ejemplo, de alimentos para poder disminuir el déficit de alimentación en el país. Ok. Es algo totalmente sí. distinto. Los mensajes son totalmente Y el distintos. impacto es abismal.
Y el dar ese paso, pero pensando de manera errónea, tal vez dirigiéndote a, así voy a ser mi propio jefe, así voy a administrar mi tiempo, así voy a ganar el triple. Que eso es también algo bastante complejo, que te avientas con un producto sin saber ni siquiera cuánto vale el mercado para saber cuánto es lo que debes de vender. Entonces, creo que es una parte importante el saber identificar exactamente para qué lo estamos haciendo. Creo que es un punto de arranque. Claro, que sobre todo también la gran mayoría de personas inicia porque es que a fulanito le está yendo bien con esto. Entonces yo también me voy a aventar, voy a hacer lo mismo, porque lo ves sencillo, ¿no? Sí, exacto. Que a veces el emprendedor, el empresario, la gente que se dedica como también a analizar y todo esto, lo está haciendo con un método o también lo está haciendo siguiendo procesos, ¿no? En esta parte. Y cuando tú lo ves desde afuera dices, pues se ve bien fácil. Sí, se ve bien fácil, pues yo también. Bueno, porque ves el lado bonito del emprendimiento. Exacto, Claro. el lado romántico. Ves el lado romántico. Pero ya llegado a este punto, ¿qué es lo más loco, lo que más te ha dolido sacrificar por llegar a tener algo? ¿A mí? Sí. ¿Qué es lo más difícil? Tiempo con familia o mi propio tiempo también. Sacrificarlo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque estábamos platicando backstage con Ángel y hubo algo que me sonó mucho. El estar lejos de la familia, ¿qué peso tiene para Eso es cuando dificilísimo. estás emprendiendo? Sí, es difícil. Cuando necesitas ese consejo, ese abrazo, ese aliento de vamos, tú puedes. ¿Qué costo tiene, Ángel? Claro, y es que lo que mencionas es sumamente relevante. Yo creo que en la vida, no solo en los negocios, en la vida en general, nos cansamos a veces de buscar el balance, de tener ese equilibrio ideal. Creo que es un idealismo que difícilmente se puede conseguir. Creo que si quieres lograr algo, te debes de enfocar precisamente en eso. ¿Y qué significa enfocarse? Dedicarle tiempo, que es el activo más importante que tenemos en nuestra vida y en los negocios. Ese no lo puedes recuperar cuando lo inviertes o cuando lo malgastas. Pues ahí quedó. Simplemente ya no lo vas a poder recuperar. Sí, no. Entonces, cuando hablamos en este tema de inversión, en este tema de sacrificio, o en el tema de decir, oye, ¿qué es lo que tienes que sacrificar? Y me gustó mucho la perspectiva, porque ya no empezamos de un paso atrás de decir, oye, busco el balance, porque para mí es complicado. Para mí no creo que exista. O sea, es decir, por ejemplo, oye, ¿quieres empezar un negocio y quieres que vaya bien? Tienes que estar ahí, tienes que estar viendo el negocio, tienes que operarlo. ¿Y qué va a pasar con el tiempo que vas a estar invirtiéndole a que crezca ese negocio? Pues tu 70, 80, 90% del tiempo se va a ir hacia allá. Y por supuesto, tienes que dividir tu tiempo y tal vez un porcentaje menor dedicárselo a tu familia. A mí, por ejemplo, me tocó cuando viví y quise emprender el tema de la maestría, que creí que era un buen momento para hacerlo, porque sabía que me iba a dar mucha nueva información para seguir en mi carrera profesional, conocer personas que están en esa misma línea, en ese mismo mood, y a partir de ahí, pues empecé a enfocarme. Creí que iba a ser sencillo porque pues, dije, bueno, es una maestría, en teoría debería ser menos pesado que una licenciatura. Sin embargo, fue todo lo contrario, fue un nivel de exigencia bastante fuerte. Más pesado. A nivel que 2 años después de que terminé la maestría, me di cuenta que fueron 2 años en donde los fines de semana no estuve para mi hija, no estuve para mi esposa. Su máquina. Entonces, fue complicado, por supuesto, pero es un precio que tienes que estar dispuesto a pagar cuando quieres lograr algo. O sea, no hay forma de decir, bueno, ¿a qué hora hago la tarea? Si estoy trabajando, tengo la maestría y por supuesto tengo mi hija y mi esposa. Y no es que ellas importen más. Una vez en alguna discusión de matrimonio, llevo 14 años casado, entonces el tema de discutir no es pelear y créanme que lo he aprendido durante estos 14 años. Un día en esas conversaciones era un tema de, oye, ¿y por qué lo haces? Yo, pues que lo hago por ellas, lo hago por ustedes. Entonces, cuando sabes exactamente hacia dónde quieres ir y por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, cobra fuerza para poder tomar la decisión de decir, voy a estar 2 años sin fines de semana con mi hija. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que estoy haciendo también es para ellas. Toma por completo otra perspectiva y Súper además fortalece inspiracional muchas cosas también. Sí, claro. Digo, o sea, 14 años, ¿no? 14 años. 14 El años. 1 de septiembre cumplo 14 años del 2020. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que estás consciente de lo que se viene. O sea, voy a emprender.
Digo, porque en redes sociales nos venden una vida muy instagramiable, ¿no? El éxito, el futuro próximo aquí, abres una puerta y ya quieres ver la playa y tomar selfies, así todo muy mono, ¿no? La realidad es que tenemos que sacrificar algo de nuestra comodidad, de nuestra estructura que nos va formando como seres humanos fuertes y sostenibles, y a veces hay que sacrificar realmente algo que tiene peso en tu vida. En este caso, pues Ángel, estar lejos, no nada más de tu hija, tu esposa, Sí, claro. y demás seres queridos, me imagino que no fue tan fácil, pero aceptaste el reto. Y hoy te tenemos aquí. Déjenme decirles que Ángel ha pisado muchos países de Centroamérica, Latinoamérica. Nos quisieras platicar un poco sobre ¿dónde nace precisamente ese espíritu emprendedor ya teniendo algo más sólido tuyo? Justo, o sea, ¿cómo es que tú dices, voy a ser emprendedor? Voy a ser emprendedor. ¿En qué momento? Oh, esa es una pregunta buenísima porque yo estaba en el mundo corporativo, tenía un plan de carrera. Hay momentos en los que dicen, oye, es que el mundo corporativo, ser empleado es malo, cuando te están vendiendo que el emprendedor es el rockstar, que va a estar viajando y que va a tener muchísimo dinero y va a tener fama y mil cosas que en realidad son un espejismo. A mí me pasaron 3 cosas para decidir eso. Lo primero fue que yo en esa línea corporativa que yo estaba creciendo y que iba a un buen ritmo, en un momento teníamos reuniones de dirección, le llamaban así al foro, y era donde nos exponían un caso de negocio y era muy nutritivo para nuestro perfil profesional en ese entonces. Y un día hay una pregunta que hablan acerca de emprendedores, estábamos estudiando algún caso de algún negocio y el director de marketing de la compañía toma el micrófono y dice, oigan, si tenemos aquí al dueño, fundador de la compañía, pues ¿por qué no le preguntamos esto que en teoría estamos leyendo en un artículo? Y le preguntan, y este dueño nos empieza a narrar su visión del negocio. Impresionante, impresionante. O sea, a mí me encantó, me fascinó, pero dije, no es mi visión. Hoy estoy colaborando para su visión y él me paga por colaborar en esa visión. Y está bien, es un deal que yo había aceptado en ese momento, pero dije, no es mi visión. Su visión es extraordinaria y es un líder súper humano, al menos en lo que yo tuve como interacción con él. Ese fue el primer evento. Claro. Y el segundo, pues a mí me gustaba y yo no he estado en un trabajo en el que no haya trabajado más de la jornada laboral. Siempre he estado ahí buscando buscando dar algo, la milla extra, y en algún momento te cansas y te agotas. Sí. Yo quería vacaciones. Y hasta lo cuestionas, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya dices, no. O sea, fíjense, yo quería vacaciones y pedí en esa compañía vacaciones porque necesitaba vacaciones, tiempo libre para poder trabajar tranquilo. Porque sin el ruido... O sea, necesitabas vacaciones para trabajar tranquilo. Sí, estaba en ese punto de decir, no, es que aquí con la operación Nunca y lo todo había lo que estaba... y tal vez el hábitos de un workaholic anónimo. No. Pero Aquí ya entonces dije, salió. oigan, quiero vacaciones. Y entonces voy con mi jefa y le digo, oye, es que quiero vacaciones. No le dije que iba para trabajar, pero le dije, oye, quiero vacaciones, quiero descansar. Estoy a punto del burnout, no sé, me siento muy agotado. Hubo un día que precisamente salimos a una ronda muy noche, 12 de la noche. Pasé a cenar tacos con todos los colegas. Voy en camino en dirección a mi casa y recuerdo que me dormí manejando sobre periférico. Wow. Iba, no sé a qué velocidad iba, pero iba en un auto que daba para buena velocidad y de repente veo enfrente, pues no sé, es como cuando apagas la luz y la vuelves a prender y ya tienes a alguien enfrente. Vi una patrulla estacionada a la mitad de periférico. Alcancé a dar el volantazo, pero vi muy claro cuando una persona salió de la patrulla y yo alcancé a dar el volantazo y lo esquivé y pasé. Eso fue una primera alerta en donde dije, Claro. necesito vacaciones, Claro. por favor, necesito descansar. ¿Qué me está pasando? No, todavía dice Ángel, estaba a punto del burnout. Yo creo que ya lo había rebasado, ¿no? Tú sentiste que pestañaste Sí, no. sí. Nada. No, y bueno, pasó, voy con mi jefa y me dice, no, es que no puedes tomar vacaciones así. Ah, caray.
Y dije, ¿cómo que no puedo tomar Tenías vacaciones? que haber chocado para... Sí. No, Entonces, sí, ya te mandaba tu compu. dice, no, es que así no, lo tienes que planear con un mes de antelación. Le dije, no, mira, aquí tengo todo mi plan de transición. Lo hice en 2 días y tengo quien me va a suplir. Hablé con mis colegas, me van a cubrir, etcétera, etcétera. Yo necesito vacaciones. No, no puedes. Me las negó y no pude negociar. O sea, no un tema de negar y negociar, un tema de decir no, impositivo. De decir no y no. A secas. Esa fue la segunda y dije, oye, no soy dueño de mi propio tiempo. Que ahora también les digo, oye, tampoco es que ahora tenga todo el tiempo del mundo, pero lo gestionas de manera distinta y sobre todo disfrutas lo que haces. Que va a mi tercer evento que pasó para decidir y aventarme a explorar cosas diferentes. El tercer evento fue en una junta de resultados. Yo un día... Me encanta a mí analizar datos. Eso me fascina. Me encanta estar analizando, explorando, haciendo escenarios, proyecciones, metadata. En ese momento bajé bases de datos de todas las plataformas, de todo ese servicio que tenía la compañía. Y me puse a jugar en Excel, a programar. Me encanta programar. Y presento esto a mi jefa, la que me había negado las vacaciones, y le digo, mira, estoy haciendo esto, está muy bien, preséntalo a tus demás compañeros para que lo puedan usar también. Dice, pero modifica esto, hablé con otros subdirectores del área, me hicieron 20 modificaciones de estética, forma y de todo, y recuerdo que ese día la junta estaba a las 8 de la mañana, yo tenía que viajar más o menos 1 hora para llegar a la oficina, 1:30 aproximadamente, y ese día a las 4 de la mañana terminé el archivo. Pero no lo terminé por la presión, sino porque le modifiqué cualquier cosa, detalle, líneas, colores, porque lo estaba disfrutando muchísimo. Estaba disfrutando mucho el trabajo y cuando lo terminé dije, wow, me gustó. O sea, me gusta lo que voy a presentar hoy y lo voy a exponer, etcétera, etcétera. Llego también, o sea, dormí 2 horas ese día, me bañé, salí corriendo, llegué exactamente a la hora. Hago la presentación con todos mis colegas, me preguntan, oye Ángel, ¿y qué resultados te está dando eso? Resultados buenos, interesantes. Dije, bueno, súper bien. Ahora salgo, todos me dicen, bien, me gustó la aplicación, podemos trabajar, etcétera, etcétera. Pásamela, quiero configurarlo para mi área, etcétera, etcétera. Todo muy bien. Y sale el director del área y me intersecta al momento de la salida. Y me dice, Ángel, felicidades, lo hiciste muy bien. Solo recuerda que por eso no te pagamos. Dije, ¡ah, su madre! O sea, estoy dando un extra. Eso fue una sentencia de decir, recuerda que por eso no te pagamos. Y yo lo analicé porque nos acostumbraron a recibir retroalimentación. Y la retroalimentación muchas veces no es buena, no es lo que quieres escuchar. Justo. Pero te ayuda, es el alimento de los campeones. Entonces bueno, no voy a quemar o a linchar al mensajero, me quiero quedar con el mensaje. Sí, claro. Y cuando empiezo a analizar mis funciones, sí, por supuesto. Desmenuzarlo. Sí, claro, Sí. no era mi trabajo era supervisar una zona, vigilar el tema de indicadores, ser un comunicador de lo que la alta dirección quería hacia el equipo operativo. Esas eran mis funciones, no diseñar un tablero o análisis de datos que servía para la compañía, pero no era mi función principal. Entonces dije, tal vez, pero le dije, yo lo disfruté, me encantó. Entonces, cuando llegaron esos 3 puntos, yo había hecho una buena relación con todos los proveedores de las compañías. Okay. Entonces, siempre hice... Y hubo un momento, hubo una empresa que me gustó, que fue la consultoría. Le hablo al dueño porque él vio que también me desempeñé con un buen performance ahí, un buenos indicadores. Y le hablo al dueño y le digo, oye, ¿tienes trabajo? Porque lo más probable es que me salga de aquí. Y dice, no sé, déjame ver. Pero lo curioso fue que yo estaba así tan desesperado en ese punto que dije, no sé, no me importa, yo voy a renunciar. Hablé con el director, le dije, oye, quiero hablar contigo, vamos, nos citamos en un café debajo de las oficinas. ¿Qué es lo que quieres hablar, Ángel? Le digo, me voy de la compañía. Oye, pero ¿por qué te vas? Queremos hacer un plan de transición, ¿te quieres cambiar a otra área? Etcétera. Le dije, no, es por algo mejor. Dice, ya, se quedó callado. Dice, si es por algo mejor, está bien. Yo no tenía trabajo. O sea, yo nada más me iba a ir porque ya no aguantaba, ya estaba desesperado. Y entonces me fui al tema de la consultoría. Y entonces, a mí, una semana después de que yo renuncié y de que empecé un plan de transición para dejar el puesto de manera adecuada,
me habla el dueño de la consultoría y me dijo, Ángel, sí, tengo puesto, pero tienes que viajar a Argentina en 3 días. Le dijo, oye, pero es que estoy en medio de la transición. No, es que te necesitamos ya 3 días en Argentina. Entonces tuve que fragmentar un poco la salida, se enojó mucho el director. Claro. Pero le dije, no, dejé todo ahí como estaba y yo me voy ya tranquilo. Me dieron lo que tenían que darme de finiquito, lo que sea, todo súper bien. Yo salí bien, me dieron carta de recomendación, todo tranquilo, me fui a la otra compañía. Entonces, esos fueron los 3 puntos que me empujaron de alguna Tu forma detonante. a poder explorar cosas nuevas. Y con la consultoría, cuando estaba acostumbrado a manejar 350 personas, un presupuesto de 60 millones de pesos de venta mensual, que eran mis indicadores mínimos para poder cumplir. Y cuidado si me llegaba a faltar 1 millón de pesos de venta, porque era catastrófico, era presión, era complejo. Y bueno, a partir de ahí, la consultoría, después de llevar esta presión a tener un puesto en donde puedes sugerir, puedes consultar, puedes dirigir de alguna forma a la compañía y tienes una postura en la que les ayudas a tomar decisiones, Claro. pues me daba mucha flexibilidad de tiempo. Tenías 2 tipos de liderazgo, ¿no? O sea, el primer liderazgo totalmente autoritario, sabías tu rol y si te sales de tu rol, red flag. Sí, ¿no? sí. Segundo escenario, el liderazgo un poquito más holgado, un poquito más participativo, participas. ¿Qué consejo, ya que probaste los 2 tipos de liderazgo, de escenarios, mejor dicho, qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están observando? Que se queden en el primer escenario, que se salgan al segundo, que prueben los 2, que hagan un híbrido. Yo creo que lo que te da la respuesta, el mejor, el recurso que te da la respuesta, la guía, es el tiempo. Eso en cualquiera de las 2 opciones. Y creo que jamás vas a poder estar en los zapatos de alguien más. Un día escuché el concepto de empatía. Empatía normalmente dice, pues ponerse en los zapatos de los demás. Dice, bueno, sí, esa es la mitad del concepto. Empatía es ponerte en los zapatos de los demás y caminar 1 milla con esos zapatos. Porque ahí es cuando realmente sabes cómo está el otro puesto. Y entonces, en este escenario, tal vez sin necesidad de trasladarte a una situación de un tercero y viviéndola de manera personal, yo creo que lo mejor sería experimentar cualquiera de las 2. Porque, a ver, yo te puedo contar mi experiencia, pero mis necesidades, mis funciones, mi background, mi track record, etcétera, es totalmente distinto al tuyo y al tuyo. Entonces, yo lo que diría es poder experimentar. La vida también se trata de experiencias. Y creo que eso es la parte que te va a poder llegar a sopesar de manera cuantitativa y sobre todo verificable. Decir, ok, me puedo ir por este camino. O ¿sabes qué? Estoy bien aquí. Me acabo de dar cuenta que estoy bien aquí. Tiene un costo y si estás dispuesto a pagarlo, yo creo que vale la pena poder experimentarlo porque es la forma en la que obtienes los datos verdaderos. Tal vez nosotros podemos compartir experiencias y te va a servir de una guía, pero no de una verdad absoluta. Porque tampoco es que exista ese tema completo, pero el vivirlo te acerca precisamente a esa verdad que puede llegar a darte una conclusión. Claro. De hecho, ahorita acabas de decir algo muy importante, ¿no? O sea, cualquier situación, si tú dices, ¿sabes qué? Ahorita si me escuchan no quiere decir que lo tengan que hacer, pero puede ser el detonante de algo. Claro. Puede ser el detonante de algo de, a lo mejor ya lo tenía yo pensando, a lo mejor yo ya estaba, ya lo traía, ¿no? Ahorita escuchándote dices, no, sí, por ahí tengo que irme. O decir también, no, sabes que no, mejor sí me quedo. Mejor sí me quedo aquí y estoy cómodo. A mí me tienes encantado. amigo. Gracias. Me tiene encantado la parte humana, cómo lo disfruta al hablar, cómo lo transmites desde tu esencia. Y lo haces súper fácil de digerir, de aceptar, de aceptar el mensaje. De verdad que tenemos un gran experto que ha pasado por situaciones muy, muy, muy duras. Y hoy te presentas aquí ante este público y nos lo haces ver tan sencillo. Gracias. De verdad, Ángel. Gracias. Esto Sí. está padrísimo. Sí, Me encanta. Chavos, ¿cómo vamos con el timing? ¿Bien? Todo bien. Entramos a las preguntas. Me marcan, porfa. Bien. Espera, antes de entrar a las preguntas. Tengo una duda. Eso sí, tengo una duda. Es muy diferente estar liderando equipos de trabajo en una institución a la que tú llegas, ¿no? Es muy diferente. A cuando tú tienes que hacer los equipos, formar los equipos y destinar equipos.
Es muy complejo. O correr a alguien del equipo. O decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí llegamos, ¿no? ¿Cómo le haces? Fíjate que yo creo que el mundo corporativo te prepara si tu objetivo que ya decidiste y ya sabes cómo es y sabes a lo que te vas a enfrentar y sabes que el 70% hay probabilidades de que puedas cerrar si no lo haces con algún plan, alguna estrategia y tienes todo eso, ok, el tema del mundo corporativo te prepara para esas posiciones. La realidad es que nunca estás preparado para la siguiente posición. O sea, si tú eres supervisor y quieres ser jefe, pues nunca has sido jefe, porque siempre toda tu vida la has desempeñado como supervisor. Entonces llegas como jefe y tienes que absorber una curva de aprendizaje. Y de jefe a gerente, pues nunca has sido gerente. Entonces también tienes que llegar a hacer una curva de aprendizaje. Y como director o como manager, pues nunca has tenido tal vez una empresa. Entonces tienes que prepararte y tienes que entender que va a haber una curva de aprendizaje. Por supuesto que este camino te puede ayudar. Precisamente el director que les digo que me comentó que no era mi trabajo, él me dio muchas lecciones de management y me decía, en la carrera corporativa o en cualquier puesto tienes dos formas de escalar. Una es en vertical, llegas muy rápido y es muy padre llegar aquí, pero los golpes duelen más. Claro. ¿Por qué? Porque la segunda opción es esta. El segundo camino es este. Pasas de esta posición a esta posición y esta posición y esta posición. Dice, pero ¿qué era lo que él me decía? Dice, esta posición te ayuda porque aquí ya tomas experiencia. Y cuando tomas experiencia te pasas al siguiente y ganas experiencia y ganas experiencia y ganas experiencia. Y cuando llegas acá tienes toda esta experiencia. A diferencia de decir, oye, soy coordinador, tuve un buen desempeño en algún proyecto y ahora soy gerente, director. No pasaste por ninguno de los puestos y cada uno tiene su peculiaridad, eventos, situaciones, problemas a resolver. Y eso es lo que te ayuda. Entonces, a veces no necesariamente la rapidez, la velocidad es la solución. Hay momentos en los que tal vez el tiempo, la experiencia te ayuda. Yo en mi equipo, por ejemplo, actualmente tengo chicos de 19 años en el área de tecnología que son unos genios, o sea, conocen mucha información, saben bastante y a nivel técnico lo dominan muy bien. ¿Qué es lo que les hace falta? Experiencia. Y eso lo único que lo va a lograr o que la única forma de obtener experiencia es con el tiempo. Entonces, ahora mi posición es entender que debo de ser paciente, evidentemente en un marco que ellos puedan manejar. Tampoco es que sea el tema de, a veces la libertad se puede confundir con libertinaje. Entonces es colocar marcos de referencia para que puedan ser libres en tomar decisiones y entender desde mi postura o desde mi función ahora que lo que necesitan es tiempo. A nivel técnico vamos a solucionar muchas cosas, pero ahora tiempo, debo de ser tolerante, entender esa parte, no es sencilla. O sea, te desesperas, te dices, ¡ay, otra vez! ¿Por qué? O sea, Yo me siento como, profe, voy. Ángel, ¿por qué consideras, dos preguntas. Uno, ¿consideras que la rotación de personal en México es totalmente normal? ¿Y a qué le atribuirías en caso de ser positiva o negativa el efecto? La rotación depende mucho del giro. Por ejemplo, en el tema de call centers, la rotación es muy alta. Nosotros tenemos un bar también que en algunos puestos puede llegar a ser alta. He visto en algunas otras empresas ciertas posiciones operativas, directivas, que la rotación puede ser alta. Fíjate que yo creo que tiene que ver con diferentes factores. El tema, a veces la distancia. Uno de los temas, hoy, hace algunos días veía un meme de la Ciudad de México que decía, la Ciudad de México está a 2 horas de la Ciudad de México. Y sí es cierto, es cierto. Entonces, hay factores externos que pueden afectar el desempeño, no solo profesional, sino más bien físico y mental. Entonces, si la compañía no está midiendo ese tipo de factores, pues es complicado que un colaborador pueda resistir durante tanto tiempo, trabajar 3 horas, viajar 3 horas para llegar a su empleo. Les cuento una historia dentro de mi compañía. Hace poco contratamos un auxiliar de tesorería que pues, empezamos a reclutar. Por alguna razón nos llegó ese currículum. Mi esposa, que es la que se encarga del tema administrativo, recursos humanos, lo entrevistó y me cuenta el caso. Me dice, oye Ángel, mira, él es esta persona, va para auxiliar administrativo, gana X cantidad y viaja 3 horas para llegar a su trabajo. Va todos los días, 3 horas. 3 horas. O sea, le digo, ¿y cuánto lleva ahí? Lleva 3 años trabajando.
Y le digo, ¿qué le ofreciste? Dice, pues en primero la función que va a estar aquí, que va a tener dentro de la compañía, no requiere que venga a la oficina. Pues es un modelo híbrido. Le voy a decir que venga una vez a la semana a la oficina. Nada más por una cosa, quiero que conozcan y sepan quién es el que les va a responder correos, que tenga interacción humana con el equipo, porque ayuda mucho. A veces el tema de leer un correo electrónico puede sonar muy acartonado, o te puedes enojar de, oh, no, sí, ¿por qué me respondió así? Como te dije en el correo anterior. Si no has observado los 3 correos que te mandé. Sí, entonces no, es el Charlie. Es el Charlie, le escribo, le mando un WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, es un tema de también entender las necesidades y sobre todo la exigencia de decir por qué lo estamos haciendo. Entonces, el tema de, bueno, pues es una función que no requiere híbrido. Y entonces yo voto mucho por el tema de dar ese marco de referencia que voy acotando de acuerdo al desempeño. A mí, en realidad, un buen criterio de decisión para evaluar el desempeño de un colaborador, evidentemente, son los resultados. Claro. Hay una serie famosa de abogados que habla de Suits, ¿no? Suits, que habla de que este personaje, el actor principal, el personaje principal, dice, winners don't make excuses. Entonces, en realidad, el tema de los resultados son los que hablan. Así es. A mí me tocó llegar y exponer. ¿Y por qué no llegó a los indicadores de control de inventario? Pues tenía que investigar y argumentar todo. Cuando están en verde, los indicadores, pues están en verde. ¿Qué quieren saber? O sea, no hay nada que decir. Hablando de Casi no te indicadores, cuestiona nada. digo aquí un paréntesis, hablando de indicadores para el público que va comenzando en todo este tema del emprendedurismo, pues básicamente son esos indicadores que te analizan. Bueno, yo ni soy el experto. Por favor, Ángel. Pues va a depender mucho del negocio, pero si tienen, por ejemplo, dentro de los 5.4 millones de unidades de micro, pequeñas y medianas empresas, 1 millón son tiendas de abarrotes. Que a todo el mundo se le hace fácil abrir una tienda de abarrotes. Si voy a comprar un bulto de azúcar, lo voy a empaquetar en kilos y lo vendo, etcétera, etcétera. Pero al menos una tienda de retail debe tener al menos 60 indicadores. Control de merma, rotación de inventario, puntos de reorden, el tema de control de caducidades, controles de precio. Deben de tener al menos 60 indicadores para mantener sana esa tienda de abarrotes. Y esa es una de las causas de por qué quiebran esas empresas antes del 7º año. Porque tal vez no se dieron cuenta que la mercancía que les cuesta el 30% de su inventario se caducó el mes pasado por no tener un control de caducidades, por no tener un control de primeras entradas, primeras salidas, en fin. Les digo, no es solo poner una tienda de abarrotes. Y después hablamos de otros indicadores como es cuánto vale mi mercado en donde quiero entrar, porque me tocó una vez asesorar a una compañía. Les estoy hablando de lo que es común, abrir una tienda de abarrotes. Hay 1 millón de unidades en el país, de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística del país, INEGI. Pero les estoy hablando de lo que es común. Yo atendí a un cliente que le estaba dando un diagnóstico, que este cliente tenía el presupuesto que necesitara para abrir esa tienda. Esa tienda, construirla, abrirla, le costó 5 millones de pesos. Tenía aproximadamente 3 millones de pesos en inventario. ¿Cuánto creen que vendía una tienda que costó abrir 5 millones de pesos? Al día, ¿cuánto creen que cuánto creen que vendía y cuánto creen que debería de vender? ¿Cuánto vendía? Yo considero que al día unos 100,000 pesos, 120,000 pesos. ¿Sí? ¿Y cuánto debería de vender? Pues yo creo que sí debería de vender un poquito más alto, por lo menos un poquitito más de la mitad de lo que te había dicho. Sí, yo también opino que diario tendría que, vendía unos 150,000 pesos, debería de vender unos 250,000 al día. Yo creo que las cifras que me dan es un retail bastante profesional. Lo que tenía que vender esta tienda, al menos de acuerdo a el mercado que estaba ahí, porque estaba rodeado de 35 tiendas de abarrotes. O sea, competía. Su zona de influencia es cuando ustedes abren una tienda, trazan un radio de 2 kilómetros y hacen una circunferencia. Esa es tu zona de influencia. Okay. Es donde puedes llegar a volantear y la gente va a llegar.
Eso es lo que te debes de dominar. ¿Y cómo pruebas eso? Te vas a caminar calles y preguntas por una tienda de abarrotes. Si no te dan tu tienda de abarrotes como referencia, No significa estás que no haciendo estás buen haciendo trabajo. trabajo de Sí, campo. no estás haciendo. Entonces, bueno, eso es un indicador y eso es también una de las cosas que debes incorporar a tu estrategia. Ahora, siguiendo con esta historia, es el tema de, bueno, tenía que vender al menos 100,000 pesos porque era lo que daba el mercado. Rodeado de 35 tiendas. Ahorita les cuento cosas que no veía esta persona. Pero, ¿cuánto creen que vendía? 4,000 pesos diarios. 4,000 pesos diarios. No, espérense, lo peor de todo es que tenía 4 o 5 tiendas abiertas y me llevó a su mejor tienda. Entonces, no fue... fue increíble. Como dicen los tiburones, mi brother, ya no le metas un centavo más a eso. Yo estoy fuera. Es increíble, sobre todo, y la visión que tenían era pues bastante... No sabían en qué se estaban metiendo. Porque les dije, oigan, y por ejemplo, ¿saben que tiene el hot dog de los hot dogs que más se vende a nivel nacional? O sea, vende miles de unidades ¿Es el al vikingo? día. Es el, Es el vikingo. Exactamente. Es Algo uno- bueno están haciendo porque me acorde y nunca lo he probado. Y Exacto. sabes qué, y está bien acartonado. Exacto, sabe feo, pero es un producto gancho. Es un producto que ayuda a atraer y en una tienda retail lo que debes de tener es asegurar tráfico. ¿Tráfico para qué? Una vez que el cliente está dentro de tu tienda, le debes de dar una experiencia para asegurar que su recorrido sea de toda la tienda, tengas categorías de venta por impulso, de, bueno, los cigarros, los chicles, X, Y, Z, Las de papitas, manera algo, estratégica, etcétera, etcétera. El orden de las categorías, en fin, una serie de puntos que debes de abrir. Abrir una tienda de abarrotes no es sencillo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, pasó esto. Ahora, otra cosa, no había estudiado su competencia. Nosotros fuimos a caminar a la competencia, fuimos a preguntar, comprábamos chicles, comprábamos cosas, y lo que veíamos que algo que él no tenía era que en esa colonia, todos, sin excepción alguna de sus 35 competidores, vendían alcohol. Él no lo vendía porque estaba en proceso de regulación. Las otras son tiendas de abarrotes, yo creo que algunas son informales, es decir, no están registradas ante el registro público De de la barrio, propiedad, sí, SAT, de- etcétera, etcétera, no pagan impuestos y no necesitan no es que no necesiten, no usan un permiso para vender alcohol. Cosa que esta persona, pues al tener una marca, al abrir una Claro. tienda con mayor Claro. estructura, Más regulada. evidentemente sí tenía que pasar por ese proceso. Y bueno, sus competidores también, pues sí, porque cuando vas por una botella de alcohol, pues no vas por solo la botella de whisky o de vas por papas, cigarros, y ya sabes que es tu referencia. Entonces, también estaba compitiendo con desventaja, cosa que en ese momento tampoco sabía. Entonces, en el tema de indicadores, pues va a depender mucho del negocio. Entonces, si hablamos de otro giro de negocio, pues hay otros indicadores. Y esto nada más fue el paréntesis. La verdad es que Sí, tiene no, mucha tela. no. Regresamos. Ahora sí, retomando entonces la estructura del desempleo, no, la tasa de rotación de las diferentes organizaciones, de las diferentes empresas, le atribuyes más al tema de distancias. Factores externos que no se puedan medir y que no puedan ser tolerables en algunas compañías. Y la otra va a depender mucho del giro del negocio. Por ejemplo, les hablo de un caso que he visto en una compañía que tiene que tener un bartender y que da servicio a oficinas. Entonces, el bartender está en una barra, está sirviendo y a veces no tiene que ver, o sea, son factores externos. Ya les hablé de uno, distancia, tiempo, etcétera, etcétera. Pero también hay factores internos, es decir, que la compañía defina de manera correcta cuál es el perfil que está buscando. Y les pongo este ejemplo porque creo que es bastante gráfico. Entonces, contratan un bartender. Lo lógico que sería contratar un bartender porque va a servir bebidas para los oficinistas, las oficinas que están en ese espacio. O contratar un bartender normal para que sirva bebidas y café. Eso es su trabajo ahí en esa barra. Listo. El tema es que pues, la rotación ha sido alta. Al menos yo en ese espacio he conocido en menos de 2 años 6 bartenders. Órale. Es una rotación bastante alta. Si decimos, o sea, si lo Demasiado. dividimos entre meses, son 24 meses entre 6, pues nos dice que cada 4 meses hay un nuevo bartender. Hoy. Sí. Es sí, una sí. rotación alta. Ahora,
Pero hablando con la manager de ahí, le decía, oye, pero ustedes han investigado por qué hay tanto bartender. Dice, es que creo que nos estamos equivocando en el perfil. Lo que estamos contratando es un bartender de bar. O sea, el vato que recibe en una barra 1,000 pesos, 1,500 pesos de propina en una noche. Entonces, a un sueldo de oficina normal, pues evidentemente no se le compara. Dice, y me decía esta manager, dice, yo lo que creo que en realidad debo de sugerirle a Recursos Humanos es que en lugar de que contrate un bartender, contrate un barista. Alguien que está en una cafetería, que está acostumbrado a ese mood. Dice, porque es más fácil, creo ella desde su perspectiva, y tal vez a nivel negocio podría ser comprensible, es relativamente más sencillo preparar una bebida, un cóctel, un mocktail, que preparar café. Tal vez café requiere que no se te vaya a quemar el café, que puedas hacer la mezcla entre los diferentes mezcladores y que el sabor quede consistente. Dice, entonces, pues bueno, muchas veces, o sea, otra potencial causa puede ser que no se esté definiendo de manera correcta el perfil y estés contratando tal vez un bartender que trabaja en bar normal y que está acostumbrado a recibir ese ingreso adicional como las propinas, en lugar de contratar un barista. Y eso lo podemos trasladar a diferentes funciones, tesorería, administración, contabilidad, marketing, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez es común que, oye, pues tal vez estoy contratando a alguien de marketing que simplemente ha contestado mensajes de redes sociales, pero nunca ha implementado una estrategia de marketing. O una Entonces, campaña. cuando le pones un reto demasiado grande y regresamos al punto de decir, oye, pues en esta escalera de conocimiento tal vez requiere cierto tiempo en cada uno de ellos para que cuando desempeñes ese puesto de marketing, pues ya tengas mucha experiencia y sepas cómo hacerlo. Pero si de repente nada más estás mandando mensajes y ya eres el estratega de marketing, Ya se o perdió. debes de entender que va a haber una curva de aprendizaje muy grande y la vas a absorber como compañía, o debes también saber que pues, no va a haber resultados de manera inmediata. Ese escenario es muy, muy tipo de empresas familiares. Yo creo, bueno, el tema de empresas en México es mi socio en el bar, por ejemplo, es español. Me gusta ese tipo de choques culturales porque él vive e interactúa y usos, costumbres y demás son totalmente distintas a la de nuestro país. Entonces son cosas totalmente distintas. Entonces, y él me dice, y él acá de lo primero que veía y me comentaba, dice que acá, o sea, las empresas son familiares. Es normal, son familiares. O sea, es muy común que sean familiares. Si hablamos de... O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar ahí en sus almacenes, pues el gran fundador de ahí, pues fue familiar la empresa. Grandes compañías han sido familiares. Entonces, es una pregunta súper importante. ¿Por qué? Porque abarcamos un gran espectro del número total de empresas a nivel nacional, o sea, de lo que hoy acabas de comentar. Un gran número va a caer en esta pregunta. En el tema de, bueno, sí, o sea, poner solo al primo, al sobrino, nada más porque es mi sobrino, mi primo, nada más en una posición porque es mi familiar, pues es un gran error, evidentemente, porque no sabemos si tiene las aptitudes necesarias para poder cubrir el puesto. Hace algunos días cerré el contrato con una clienta que se dedica a evaluar psicológica y psicométricamente a candidatos. Y hablábamos en el tema de, porque a veces cuando dejamos de hablar de negocios, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y me explicaba eso, en el tema de, pues tienes que evaluar psicométricamente, psicológicamente, emocionalmente y técnicamente una persona para poder saber si es la candidata más idónea. E igual absorber un grado de incertidumbre de que, pues a ver si funciona o no funciona, porque eso jamás vas a estar 100% seguro. Lo que hace eso es disminuir la incertidumbre con la que tomas la decisión, porque pues así un currículum, sí, contratado, oye, te hago prueba A, B, C, D, y en las pruebas dice que puede ser apto para el puesto, bueno, la incertidumbre se baja, pero sí, aún así debes de aceptar cierto grado de incertidumbre, porque ya bajo escenarios reales, el comportamiento de la persona puede ser distinto. Sí, el trabajar con factor humano siempre va a haber algún tipo de detonante, ¿no? A lo mejor hoy salió mal de su casa y hoy no fue ese día ideal a tener una máquina y nada más darle power y enter y listo, que arranque, ¿no? Sabemos más o menos. En contra de ¿cómo se llama? Currículums. Siempre, toda la vida yo he estado en contra.
todo el mundo te dice, y eres presidente, y dices, wow, tiene un expertise del expertise más el expertise, no hombre, te voy a contratar, lo contratas y ni siquiera sabes prender la compu. Eso que mencionas, Mammers, es súper interesante. No sé si recuerdan un assessment que se hizo muy viral, que pues era un comercial, el de, no sé si era, o que llega un chico a una entrevista y de repente es, oye, alguien se desmaya y él lo empieza a auxiliar, porque ahí los estás viendo en escenarios reales, simulados, pero sabes cómo es un comportamiento. Y recuerdo que bajan y creo que sí fue bajan y oigan, necesito, se está incendiando y necesito voluntarios para que sujeten la lona para que la persona que se va a caer del 5º piso pues pueda sobrevivir. Ay, creo que sí. Y entonces, igual, el vato que ayudó a la persona esta que tenía ahí un paro cardíaco, es la misma que dice, va, lo sujeto, y se pone aquí los brazos y listo. Y de repente se corta la escena. Y lo siguiente, están entrando a un campo en un partido de fútbol de la Champions y están desplegando la bandera. Sí, porque en realidad lo estaban preparando para eso, pero ya vieron que es bueno para eso. Entonces, un assessment ayuda mucho a poder, en situaciones reales, ver el comportamiento que puede llegar a tener, la reacción. En situaciones simuladas, reales, controladas, pero creo que eso es una buena práctica también, puede ser un buen filtro en el tema de selección, para ciertos puestos, no para todos, pero sí para ciertos puestos. Oye, Ángel, y bueno, ya estábamos centrados en temas del emprendimiento, si le doy, no le doy, me voy a la consultoría y de repente viene otro quiebre. Una toma de decisiones que también marcó tu vida. Así es. Así, ¿Dónde fue? Fíjate que la historia pues, tiene muchos comienzos, porque yo llego a Argentina, pues les dije, me hablan de 3 días después. Oye, 3 días, tienes que estar en 3 días en Argentina. Entonces, pum, o sea, hice todo el movimiento, le digo a mi esposa, oye, pues, yo ya había consultado, oye, me quiero salir. Ella fue la que también fue mi colaboradora, mi soporte para decir, pues venga, o sea, lo que tengas que hacer, hazlo, vamos juntos. Tomé la decisión, todavía sin empleo. Ya después, una semana, gracias a Dios, me dicen, oye, tienes 3 días para entregar todo e irte a Argentina. Tomo el vuelo, me dan mi novatada, me dan 5 semanas en Argentina, que es mucho tiempo de viaje sin familia. Dije, era mi primer viaje de trabajo de ese tipo. Digo, 5 semanas, las paso sencillo. Mi esposa estaba ahí. Dije, no, bueno, pues vamos a controlarlo. Llego a Argentina y me sorprende que empiezo a resolver las cosas de manera bastante ágil, porque pues, estaba acostumbrado a un nivel de presión diferente y me empieza a sobrar tiempo. Entonces, exacto, llegaba al hotel y decía, ¿y ahora qué? Pues porque antes no me daba tiempo de, oye, domingo 8 de la noche, recuerdo que me hablaron en la anterior empresa antes de llegar a la consultoría, domingo 8 de la noche, oye, la planta eléctrica no funciona. Y ya le hablaste al mantenimiento. Digo, porque yo no soy de mantenimiento, pero ¿qué necesitas? Oye, te paso el número, háblale. No, es que jefe, todavía no... o sea, yo tuve que llegar un domingo, pues vestirme, porque había protocolo para llegar con traje, etcétera, etcétera. Un domingo, 8 de la noche, llegar, hablar, oye, pum, ya sí se abrió la planta, la alarma, sí, claro. Y pues hay momentos en los que simplemente por estar ahí, tienes que estar ahí, nada más es un acto de presencia, pero tenías que estar ahí. Protocolario, sí. Pero tenías que asegurar y hay otro gerente y bueno, en fin, las operaciones que se tenían que hacer bajo esos términos. Y bueno, pues hoy, después de salir de ese torbellino de acciones, que hay muchas personas que lo controlan, eso también es importante. O sea, decir, oye, yo tenía colegas, una de mis mejores amigas, pues, manejaba la operación con una mano en la cintura. Una mujer impresionante, con un liderazgo. Yo dije, bueno, pues tal vez yo, mis aptitudes, mi visión y mis necesidades y sobre todo mis gustos, pues no van alineados a lo que yo estoy ejerciendo en este puesto. Claro. Entonces, pues listo, digo, no es que el empleo fuera malo, sino simplemente tal vez yo en ese momento, lo que les conté en los 3 puntos, pues me dio el punto de salida. Entonces, en Argentina, de repente me encuentro con mucho tiempo.
Y dije, bueno, pues empecé a buscar información, empecé a buscar diferentes fuentes, llegó, oye, inversiones, sí, modelos, mercados, me encantaban los datos, pero todavía sin profundizar en nada en específico. Y un día, como les comenté, el tema de que pues, me pasó a lo que no sé si a todos los mexicanos nos pasa, pero pues yo una semana después de que salgo del país, me pongo a buscar pues, tortilla y picante, me encanta, entonces encontré la fábrica del taco, un restaurante que siempre estaba lleno y tenía que hacer fila, que les digo que la hostess muy atenta me ve y me dice, tú eres mexicano. Le digo, ¿cómo adivinaste? Pues todos allá de un 85, ojos azules. Pero bueno, era muy perspicaz esta hostess y nunca dejó sentarme solo. Hubo una noche que me sentó, así como hoy con ustedes, con dos personas maravillosas, un mexicano y un colombiano. Le digo, parece chiste cuando lo empiezo a contar, chiste de Polo Polo. Justo. Y empezamos a hablar. Y ya después de 2, 3 coronas, les digo, oiga, no, es que el análisis, dice, no, aunque lo que tú estás buscando son mercados financieros. Contacta a esta persona, él te va a poder ayudar. Esa semana yo viajo a México, lo contacto ese mismo día, lo veo en un desayuno y me empieza a dar mi primera instrucción, mi primera formación como analista financiero. Y 3 meses después yo empiezo a operar mi propio capital en mercados. Le digo a mi esposa, oye, con lo del finiquito, la mitad, ¿qué te parece si la metemos? Ya, o sea, el departamento de tesorería de administración de mi familia, de la familia autorizó. Dije, va, pues listo, vamos a hacerlo. 6 meses después, entradas, salidas, bajadas, subidas, lo que tenía que pasar. Y le dije, oye, quiero meter otro. O sea, ya después de un balance positivo, le dije, oye, me gustaría el otro 50% meterlo. Dice, bueno, vamos. 50% va y posteriormente pues, pasa un año. Le digo, oye, pues, quiero hacer esto para clientes, para otra persona. Le hablo a mi abogada, que es hoy mi abogada actual, corporativa, y le digo, oye, quiero hacer esto para clientes. Mira, hay que hacer un contrato así, 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 así. Entonces, vamos. Años después, sigo trabajando yo como consultor y llevo una vida paralela como analista. Después me doy cuenta de que, oye, no puedo tener todos los huevos en la misma canasta. Me dice mi abogada, le hablo a mi contador en ese entonces, me dice, pues hay que abrir una empresa. Abro la primera empresa y empezamos a estructurar y todavía ahí entre las dos y empezamos a darle forma a lo que hoy es factible, que es un grupo empresarial en diferentes verticales, que lo que buscamos es tener siempre capital diversificado, es decir, por una parte bienes raíces, por la otra parte puede ser joyería, importación de mercancía, restaurantes, comercialización de cítricos, es decir, un abanico que incluya diferentes sectores económicos, porque pues, en la vida solo existen 2 cosas seguras: 3.5 metros bajo tierra o 1250 grados centígrados, que es la temperatura en la cual los huesos se convierten en cenizas. Todo lo demás tiene un riesgo. Y la mejor forma que he encontrado de mitigar los riesgos, no eliminarlos, pero sí mitigarlos, tenerlos bajo control, es diversificando. Entonces, esa fue con la filosofía que encontramos. Pero en realidad, ahí estuve viviendo 2 vidas paralelas. En las mañanas era consultor y en las noches era analista financiero. Analista financiero, ya con clientes, ya todo muy bien. ¿Y qué fue lo que pasa después ¿Qué era el tema del empujón? Y antes de entrar a cámara hablábamos de la regla del 75%. Sí. Si tú quieres empezar algo... Escucha. Que, oye, a ver, quieres hacer y que quede perfecto y que lo quieras lanzar y que esté maravilloso y que todo jale perfecto, la verdad es que te vas a terminar toda la vida intentando completar ese 100%. Yo tengo una regla del 75%. Cuando el proyecto ya va al 75%, lo lanzamos. Sácalo. Entonces, ¿cuál fue mi primer gran reto para lanzar lo que hoy es factible con ese 75%? Les mentiría si fue mi valentía o mi gallardía y decir que, ay, sí, lo lancé al 75%, porque pues, estaba aprendiendo. Yo nunca había dirigido y gestionado ese capital de esa forma. Sí. Pero a veces la vida te da ciertos empujones que te enfrentan. Hoy estaba en juego tu capital. Exactamente, no, y ya con clientes. Ya era diferente. Pero seguía yo con mi soporte. Mi red de soporte era la consultoría, que me daba flexibilidad de tiempo para yo poder trabajar en mi proyecto. Entonces, amé el ser consultor
a mí me encantó porque administraba tiempo y creo que es el activo más valioso. Entonces, cuando tienes tiempo para pensar y tienes tiempo para desarrollar y avanzar poco a poco. Y entonces mi plan era ir avanzando poco a poco y que en algún momento, así como un transbordador, se despegara la consultoría y los demás entraran en órbita y fuera real. La verdad no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue qué fue lo que me llevó a empujar? Entonces, hubo un día que yo llevaba el trabajo, llevábamos todo muy bien, iba de acuerdo al plan que yo había en teoría trazado y llega una llamada que estoy seguro que nadie quiere escuchar. Mi madre llevaba casi 3 años de tratamiento de cáncer, me habla su oncóloga y me dice, oye Ángel, necesitamos que reúnas a toda la familia. Sí. Entonces, yo en ese punto me habla mi mamá, me habla la doctora, reúno a todos mis hermanos, a su esposo, y le digo, oiga, pues ya estamos aquí todos. Nos dice la oncóloga, pues bueno, tu mamá tiene 6 meses de vida. Abrácenla, aprovechenla, disfrútenla. Entonces, en ese punto, me reconvierte todo. Yo tengo la consultoría, tengo Factible, que todavía es un bebé, y en ese 3 meses antes me había consultado una compañía a nivel nacional e internacional para que yo fuese su director de cadena de suministro. Un puesto que, como les había contado, toda mi vida, a diferencia de todos los demás puestos en los que yo había estado, toda mi vida me había preparado para ese puesto. Yo me sentía totalmente preparado para llegar y asumir ese puesto. Entonces tenía tres puertas en ese momento para elegir, pero se suma una cuarta. Entonces, que llegó conmigo y me dijo, oye, te doy auto, te doy todos los beneficios corporativos que yo ya conocía de la anterior empresa, pero había un costo y era el tiempo. Y decía, oye, la cuarta variable era 6 meses con mi mamá. ¿Cuál de las 4 puertas me iba a dar tiempo con mi mamá? La consultoría viajaba demasiado. Estaba 3 meses fuera del país, una aquí. Cuando les dije, oigan, me voy, porque yo había elegido, me había gustado la propuesta. Me entrevistaron todos los directores de la compañía. Y entonces llego ahí y de repente el tema pues llega a ese punto y me empiezo a analizar. Digo, no, en esta compañía no voy a tener tiempo. Me va a pasar lo que me había pasado anteriormente. Yo ya sé qué va a pasar ahí. Y yo lo que quiero en este momento es tiempo con mi mamá. La segunda opción, la consultoría me hizo una contraoferta. Me dijo, no te vayas, te hago director de todos los proyectos de Latinoamérica, vas a estar en México si es necesario, pero pues vas a tener que viajar lo menos posible. Pero iba a estar bajo demanda. Mi tercera opción era Factible. Factible decía, bueno, pues todo lo puedo hacer desde mi casa. Claro. Puedo salir a la hora que tenga que salir con mi mamá para llevarla a quimioterapias, llevarla a todo el proceso. ¿Qué es lo que me empujó? Por supuesto, no elegí Factible, elegí estar 6 meses con mi mamá. Esa fue la decisión que me llevó. Y les digo, o sea, a ver, no es que a todos los emprendedores les tenga que pasar esto, pero cuando sabes que lo más importante que tienes en esta vida es tiempo, y sobre todo cuando llegas a priorizar en este nivel, decidí estar con mi mamá. Y mi mamá, 7 meses después, trascendió, que fue la frase que me dijo el paramédico cuando llegó a mi casa. Estuvo prácticamente todo su tratamiento conmigo y dice, tu mamá trascendió. Me gustó mucho la palabra, pero no solo qué pasó al segundo mes que yo tomé la decisión de quedarme con Factible. Dupliqué el fondo. Tenía el doble el doble de clientes, tenía estaba gestionando el doble de capital. Me ayudó mucho también a poder tener tiempo con mi mamá. Yo la llevaba al hospital, la llevaba a las quimios, estaba con ella. Y eso, por ejemplo, es algo que va a ser complicado de sopesar con cualquier otra cosa. Entonces, cuando decidí, y cuando yo ya estaba dentro de Factible, me di cuenta que ya había tomado la decisión de estar en Factible. O sea, que ya Factible era mi decisión. Claro. Que al final, y como lección, pues mi mamá hasta el último día de su vida también me siguió, me continuó enseñando, ¿no? Me continuó empujando, me continuó apoyando. Y ese último apoyo fue pues esta compañía que sigo construyendo no solo con visión, con ambición, sino también con amor.
porque es un bello recuerdo de cómo mi mamá me llevó a este punto. Sin querer te fue llevando. Sí. Sin querer te fue llevando y dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer. Y eso está muy bien, men. Eso está Sí. buenísimo. Sí, y son historias que no se pueden replicar, ¿no? O sea, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una forma de decidir, pero hay veces que así es como se traza la ruta. Sí. Qué mejor ejemplo del humanista. Qué mejor ejemplo de estas historias que te enchinan la piel, de estas historias que te hacen darte cuenta que allá afuera existe un mundo que camina a pasos agigantados, pero a veces tenemos que darle esa calma para darle realmente el valor a lo que realmente tiene valor. Exacto. Sí. Ángel, es de verdad que eres una persona mágica, como dice tu nombre, Ángel. Creo que veniste al programa a darnos esta sacudida de emociones Sí. y de liderazgo, de cultura, de amor. El humanista, como tal, la conferencia, pues es un espacio donde se crea amor, pasión por el desarrollo humano y todo. Y tú, en un solo ente, Ángel, tienes todo. De verdad, amigo, muchas felicidades, mucho éxito en tu emprendimiento y sobre todo ya estamos aquí al cierre. Ay, siempre yo dando lata. Dios, ¿qué día no nos vas a dar lata? Amigo, por último, en este podcast, porque esperemos lo tengamos para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. Para la Yo ya siguiente me temporada, enamoré. porque después Ya vamos viene a la decir. siguiente temporada también, pero ya les platicaremos más de esto. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué dolor le curas en este momento a la sociedad mexicana? Y por ahí también tienes una premisa que creo que ya te podemos también ver en un restaurante. Claro, por supuesto. ¿En dónde nos pueden encontrar? www.factibleco.com. Esa es nuestra página oficial. Ahí ustedes van a poder contactar a un asesor financiero para primero diagnosticar y encontrar la causa raíz de cuáles son las estrategias o necesidades financieras para lograr sobre todo algo sostenible a largo plazo. El tema, toda estrategia de inversión empieza por algo básico, que es educación. Y es ahí donde nosotros nos enfocamos. La educación es el pilar que te ayuda a abrir diferentes horizontes, te ayuda a ver diferentes aristas del mismo contexto y poder tomar una decisión informada. Es ahí donde nosotros entramos, acompañándolos, ya sea que seas una persona física con actividad empresarial, una empresa o inclusive un colaborador en alguna compañía. Nosotros te podemos brindar toda esa plataforma inicial para que tomes decisiones financieras bien informadas y sobre todo conscientes. Eso es lo que nosotros hacemos. Perfecto. Pues ya lo saben, ahí están los datos para que se vayan ahorita, luego terminando de ver este episodio, te lances luego a contactarlo. Amigo, una última frase. Ninguna, yo me quedé pasmado, te lo juro, me quedé pasmado y me dejaste pensando mucho. Me dejaste pensando mucho en toma de decisiones, en realmente sí saber que el tiempo no regresa y hay que estarlo cuidando o si no administrando o dirigirlo realmente a donde tiene que ser. Y algo que es, pues no importa si te pasa 1, te pasa 2, te pasa 3, híjole, se cayó la empresa tal, algo así, siempre puedes iniciar. De acuerdo. Inicies más fuerte. Híjole, qué gustazo. Esto fue Podcast El Humanista. Recuerda, haz las cosas con amor. Hasta pronto. Porque el ser humano es el motor